buenos días, amadas hermanas. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente a través de este medio de comunicación. Yo soy la hermana Evangelina Vega de la Conferencia Anual de México, CAM. Soy la presidenta de la Federación México y es para mí un privilegio el que me hayan invitado a participar en esta reunión. Hermanas, hermanos, sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, nuestro buen Dios, porque nos das esta oportunidad de vida. Gracias porque nos permitiste abrir nuestros ojos para ver la luz de este nuevo y hermoso día. Gracias, Padre, Santo, Santo, Santo. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque solo tú eres digno de recibirla. Padre, gracias te damos porque estamos reunidas a través de este medio de comunicación. Bendice a mis hermanas de las sociedades misioneras femeniles. Padre, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra. Que sea de bendición para nuestra vida espiritual. Y gracias te damos, mi Dios, por la vida de nuestros hermanos o hermanas que van a participar en esta reunión. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a darle lectura a la palabra, a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 14. Si tienen su Biblia, hermanas, ábranla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 14. El tema de esta lectura dice, viviendo en el Espíritu. Vamos a dar lectura a la palabra. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu es aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne,
moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Enseguida le dejamos el lugar al pastor Josué David Gómez Tierra Fría. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermanas. Mi nombre es Josué David Gómez Tierra Fría y soy el pastor de la iglesia El Divino Redentor de Valle de Santiago, Guanajuato. Es un placer estar con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a la hermana Dina por la invitación. Tenemos el tema de hoy que se titula ¿Es posible vivir en el Espíritu? Y nos vamos a basar en Romanos 8 del 1 al 14. Pero antes de empezar les invito a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te doy en este momento por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Tú eres bueno y tú nos traes la palabra cada día fresca y actual, Señor. En este momento yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que con el poder de tu Espíritu Santo nos des ese alimento que tienes preparado para hoy. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Bendice a mis hermanas de la conferencia anual septentrional y sé tú con cada una de ellas en todo lo que hagan. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Es posible vivir en el Espíritu? Esta es una de las preguntas que todos los hijos de Dios deberíamos poder contestar con toda seguridad. Como seres humanos, Dios nos dotó de 3 partes fundamentales. Nosotros las conocemos. Es el alma, el cuerpo y el espíritu. Y como hijos suyos, en el momento de recibir la salvación de Jesucristo, hemos nacido de nuevo y ahora somos portadores de su Espíritu Santo. Entonces, como hemos nacido de nuevo, también debe ser renovada nuestra forma de pensar, nuestra manera de ser. En general, toda nuestra vida debe ser regenerada de tal forma que agrademos a nuestro Dios en cada una de las fases que conforman nuestra existencia. Pero les tengo una buena noticia, hermanas. No estamos solos, no están solas. El Espíritu Santo desea trabajar en cada una de nuestras áreas y de esa manera recibir un estado de plenitud tal que nos sintamos completos y en este caso ustedes se sientan completas y plenas y llenas en el poder del Espíritu Santo. Para que esto suceda, hermanas, para iniciar esto, les invito a considerar 3 aspectos. El primer aspecto es, piense en las cosas del Espíritu. Dice Romanos 8:5, lo acabamos de leer, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muchas cosas que hacemos nacen de un pensamiento, ¿está usted de acuerdo? Muchas de las cosas que nosotros realizamos día con día nacieron de un pensamiento. En otras palabras, podemos decir que somos lo que pensamos. Por este motivo, se nos invita constantemente a renovar el entendimiento de nuestra mente. Les invito en algún momento en su casa que puedan leer Efesios 4:23 y Romanos 12:12. Ahí nos invita constantemente a renovar el entendimiento de nuestra mente a través de esos versículos. Es necesario trabajar en cambiar nuestra manera de pensar, ya que tenemos pensamientos de nuestra pasada manera de vivir, que no concuerdan muchas veces con la nueva vida que tenemos en Cristo. Así que debemos ser más conscientes de qué ideas o qué pensamientos permitimos entrar en nuestra mente. Tomemos un momento cada día para reflexionar qué ideas y qué momentos, qué pensamientos decidimos entrar en nuestra mente. Es cuestión de decisión, mis hermanas. ¿En qué podemos pensar? Ahora,
Si vamos a poner un filtro, digamos, en qué ideas permitimos entrar en nuestra mente, bueno, debemos saber en qué sí podemos pensar. Filipenses 4:8 nos da una luz a lo que necesitamos, fíjense, a esto que estamos estudiando el día de hoy. Dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense, Filipenses nos da las instrucciones, el apóstol Pablo nos da la instrucción en qué podemos pensar. Ahora, estas características nos sirven como un filtro para descartar o elegir los pensamientos que permitimos anidarse en nuestra mente, que juntamente con la conciencia y la obra del Espíritu Santo nos ayudan a identificar para después discernir entre el bien y el mal. Si procuramos alimentar la mente con las cosas espirituales, por consecuencia nuestras obras serán menos carnales. ¿Qué podemos decir de este primer punto? Alimentemos entonces nuestra mente con cosas espirituales, pensemos en cosas que vienen del Espíritu, hermanos. Hagamos un ejercicio en nuestra casa, pensemos en cosas buenas. Dice Filipenses, si hay algo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, pensemos en cosas de estas, de mis hermanos, de las hermanas que nos rodean, hermanos. Así podemos pensar y reflexionar en que estamos actuando en la manera en que Dios quiere que actuemos. El siguiente punto a considerar de estos tres que estamos viendo el día de hoy es: ocúpate en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este segundo aspecto es un poco más profundo que el anterior, porque muchas veces las ideas se logran concretar en acciones. Desgraciadamente, a veces las ideas, y luego peor que son malas, a veces ideas erróneas en nuestra mente, se logran concretar en acciones. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o recogerá vida eterna. Cuando dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo para hacer algo, nos ocupamos en esto. Así que Pablo nos aconseja que nos dediquemos a las cosas que edifican nuestro espíritu. Hay cosas a las cuales nosotros le dedicamos tiempo y esfuerzo para hacer, hermanos, hermanas. Ocupan parte de nuestro tiempo y nos dedicamos de una manera especial para eso. Pablo nos invita, nos aconseja a que nos dediquemos y que busquemos las cosas del Espíritu y cosas que edifican nuestro espíritu. En Mateo 26:41 Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podríamos decir que nuestro espíritu necesita ser incentivado para buscar a Dios. El espíritu que Dios nos dio en el momento en que nosotros fuimos concebidos necesita ser incentivado porque está preparado para entrar en comunión con Dios. En una ocasión Pablo le escribió a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Lo cual significa que por nuestra parte debemos esforzarnos y también estimular nuestra vida espiritual y ocuparnos de ellos. Dios espera que nosotros nos esforcemos y que pongamos de nuestra parte. Y usted, mi hermana que me está viendo, que me está escuchando, Dios espera que usted se esfuerce, busque a Dios, ponga de su parte para estimular nuestra vida espiritual y ocuparnos en esta vida que Dios pide de nosotros.
Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 8 del 1 al 3. Si me acompañan a leerlo, lo voy a leer rápidamente. Dice la palabra del Señor en Lucas 8 del 1 al 3. Un momentito, déjeme buscarlo. Y dice: aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En este pasaje hace referencia a aquellas mujeres que habían sido sanadas por Jesús, liberadas y transformadas. Lucas las dibuja de esta manera, atendiendo a las necesidades de Jesús con su servicio y aún, muchas veces, con sus bienes. Su gratitud se concretó en actos de servicio, ya que estas mujeres decidieron usar sus dones y habilidades, sus recursos y su tiempo para servir al Maestro. Al igual que ellas, ustedes, hermanas, son llamadas a dedicarse al Señor y no perder las oportunidades para servir a nuestro Dios. Ahora bien, la gracia es multiforme. Es decir, hay muchas maneras en que la gracia de Dios se manifiesta y Él puede dar de su gracia a mujeres como ustedes para servir. A otras las usará para enseñar y a muchas otras les dará la gracia para servir a través de su profesión o de lo que ustedes hagan, solo por decir un ejemplo. El último aspecto que les invito a considerar es el siguiente: vive en el Espíritu. Romanos 8 del 8 al 9 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Finalmente, hermanas, una mujer cristiana que piensa y se ocupa de las cosas del Espíritu tendrá como resultado que caminará guiada por el Espíritu Santo. En Santiago 4:8 se nos enseña que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente, es decir, Él está dispuesto a mantener una relación estrecha, intensa, de uno a uno. Vivir en el Espíritu no es un momento de una ocasión, no es un momento de una sola vez, sino más bien es una comunión continua que se fortalece por medio de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra y la obediencia a lo que Dios nos revela en su santa palabra que Él nos ha dejado. Hechos 2:26 en adelante nos enseña cuando Felipe es llevado a otro lugar para instruir a un etíope. ¿Se acuerdan de esa porción de la palabra, de esa narración de la palabra? Este etíope reconoció su necesidad de Dios pidiendo ser bautizado y volvió a su pueblo con un mensaje transformador. Por otra parte, aprendemos que Felipe fue sencillo a la dirección del Espíritu Santo. En otras ocasiones encontramos cómo los apóstoles claramente entendían cuando no se les era permitido por el Espíritu Santo pasar por algún lugar determinado, lo cual significa que es posible tener una relación profunda y real con Él. Muchas veces, en este caso, Felipe entendió que era necesario acercarse a ese carro y entendió por el Espíritu Santo lo que Dios le estaba diciendo. Muchas otras veces los apóstoles entendieron o supieron cuando el Espíritu Santo no les permitía acercarse o ir a ciertos lugares. Ahora, esto nos demuestra cómo es posible, hermanas, vivir en el Espíritu. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Hoy pueden decidir esforzarse en la gracia de Dios para pensar, ocuparse y vivir en el Espíritu y
y ser mujeres usadas por su presencia. Por supuesto, este proceso es gradual y progresivo. Como todo lo relacionado con la vida cristiana, en 1 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo nos sugiere que nos ejercitemos para la piedad, tal como un entrenamiento se inicia poco a poco, y si permanecemos observaremos excelentes resultados, pero se requiere disciplina y determinación. Después de haber considerado a la luz de las Escrituras estos aspectos, ahora sí puede usted contestar con toda certeza esta pregunta: ¿es posible vivir en el Espíritu? Dios les bendiga, hermanas, y muchas gracias. Que el Señor siga estando con ustedes.
Y Jehová va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Deuteronomio 31:8.